Hola, hoy trabajaremos en ciencias naturales. Vamos a trabajar el tema número 2 y el 3, ¿ya? El tema número 2 nos plantea la pregunta, ¿qué plantas hay en Chile? Vamos a descubrir qué plantas hay en Chile, así que manos a la obra. Iniciamos en la página 172, ¿cierto? Con esa pregunta, ¿qué plantas hay en Chile? Y dice, en Chile es posible encontrar una gran diversidad o tipos de plantas. Algunas de ellas son plantas nativas o autóctonas, es decir, se originaron en la región en la cual habitan, ¿ya? Mientras que otras son exóticas, es decir, provienen de otros lugares, ¿ya? Aquí tenemos entonces las plantas nativas o autóctonas que se originaron en la región en la cual habitan. Son de ahí se originaron, no vienen de ningún lugar, ¿cierto? Mientras que otras, que son las exóticas, es decir, provienen de otros lugares. Muchas plantas, tanto nativas como exóticas, son cultivadas para el consumo humano. Recuerden lo que vimos la otra vez, en la clase anterior. Dijimos que las plantas nos sirven para decorar, como ornamentar nuestro lugar donde vivimos, ¿cierto? Con sus colores, sus flores. No sirven para medicina, ni nos sirven principalmente de alimento, no solamente al ser humano, sino que a muchas especies, ¿ya? A continuación, te presentamos algunos ejemplos de plantas nativas y también de cultivos de las distintas zonas del territorio nacional, ¿ya? Aquí, como ven, tenemos la zona norte primero. ¿Y qué dice aquí? En la zona norte, aunque la actividad agrícola está limitada por la escasez de agua, se cultivan principalmente cereales, olivos, limones, naranjas, uvas, papayas y papas. Eso es lo que se cultiva principalmente en la zona norte de nuestro país, ¿ya? Y aquí encontramos, ¿cierto? Los cactus, este cactus que se llama cactus candelabro, por su forma, ¿cierto? Que parece un candelabro. Y el tamarugo, que es un árbol que no requiere, como dice el texto, no requiere tanta agua, porque en la zona norte ustedes saben que lo que escasea es el agua. El tamarugo es como un espino igual. En la zona central se cultivan principalmente maíz, trigo, arroz, garbanzos, porotos, papas, zapallos, arvejas, manzanas, duraznos, naranjas, uvas de mesa, membrillos, ciruelas y kiwis. Obviamente ya encontramos más agua en esta zona, por lo tanto podemos cultivar, el clima también es muy apropiado para distintos cultivos que como se aparecen mencionados ahí, ¿cierto? Ahí podemos encontrar también la palma chilena y el espino, ¿ya? En la zona sur, ¿cierto? Algunos cultivos de la zona sur son la avena, los porotos, las papas, las arvejas, el maíz, el trigo, la cebada, la remolacha, además de frutas como kiwis, manzanas, peras, cerezas y pequeñas bayas como arándanos y frambuesas, por ejemplo, ¿ya? También porque tenemos mucha agua. Y aquí encontramos, ¿cierto?, las bellas araucarias que principalmente se encuentran en nuestra región, ¿cierto? La región de la Araucanía. Y los bellos copihue, que siempre les digo, pequeños, cuiden cuando vayan al campo, admiren su belleza, pero no los corten, porque su duración, una vez que uno los corta, es muy poquita, es hacer daño nada más. Cuidemos esta planta, ¿cierto?, que son plantas nativas, así que a respetarlas y cuidarlas. Y aquí ustedes tienen que completar, ¿cierto? Estamos aquí en la página 173. Yo vivo en la región. ¿En qué región viven ustedes? En la región de la Araucanía, ¿cierto? Y los principales cultivos de mi región son, y ustedes enumeran ahí, ¿cuáles son los principales cultivos que acá en nuestra región podemos encontrar? En la página 174 dice, ¿cómo investigar? Mira qué bueno. Y esto les va a servir también para su trabajo, su futuro trabajo que tienen que hacer en ciencias naturales, ¿cierto? Y los que haremos el próximo año, ¿cierto? Pero ¿qué es investigar? Es indagar, averiguar y buscar nuevos conocimientos para solucionar problemas o interrogantes de carácter científico.
Eso es investigar, ¿cierto? Es indagar, buscar, averiguar información, ¿cierto? Para nuevos conocimientos y para solucionar problemas o interrogantes de carácter científico. Las plantas exóticas, ahí tenemos los antecedentes, dice, las plantas exóticas que han sido introducidas como cultivo por el ser humano pueden convertirse en una plaga, y bien lo sabemos nosotros con la rosa mosqueta, por ejemplo, ¿cierto? Esa era una planta que no es originaria de nuestro país o de nuestra región, por ejemplo, y fue introducida a la región y ahora ya es prácticamente una maleza, una plaga, en todos lados, la gente la saca. Esto porque no poseen depredadores naturales que frenen su expansión, por lo que pueden causar daño en las plantas nativas y al medio ambiente. Los invitamos a investigar sobre los efectos causados por la introducción del pino en Chile, otro árbol, ¿cierto?, que no es nativo de nuestro país y aquí ha proliferado, ¿cierto?, su cultivo. Para ello, organícese en grupos de 3 integrantes, lo que no podemos hacer, pero ustedes sí pueden investigar con ayuda de la familia, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos que ha producido, ¿cierto?, en la introducción del pino en Chile? Paso 1. Determinen el tema que van a investigar. El tema de investigación será problemas medioambientales producidos por la introducción del pino en Chile. También hay problemas medioambientales producidos por la introducción del eucaliptus, pero en este caso vamos a investigar sobre el pino en Chile. Paso 2. Seleccionen y analicen fuentes. Busquen información en diferentes fuentes confiables, mis pequeños, ¿ya? Sobre los problemas medioambientales producidos por la introducción del pino en Chile. Paso 3. Elaboren conclusiones. Para orientar el análisis de la información que han recopilado, formulen preguntas como: ¿por qué razón se comenzaron a plantar pinos en Chile? ¿Qué sucedió con las plantas autóctonas una vez que el pino fue introducido? ¿Qué otras consecuencias tuvo para el medio ambiente la introducción del pino? Buenas preguntas. Esto los va a orientar mucho y además les va a poder ayudar a elaborar conclusiones de su trabajo. 4. Comuniquen los resultados. Para comunicar oralmente la información, utilicen alguno de los siguientes métodos: presentación de PowerPoint o afiche informativo. Esta actividad sería genial haberla evaluado y haberla realizado, ¿cierto? Pero el tiempo se nos acaba y ya esta es la última clase de ciencias. Así que, pero sí, tengan en cuenta estos pasos porque les servirá mucho para futuros trabajos de investigación. Y estamos ya, ¿cierto?, en la página 175 y aquí también nos motivan a hacer una actividad que pueden hacer en casa. Hago un herbario con hojas recolectadas durante una exploración, ¿ya? Esto en mis tiempos era boom. Siempre hacíamos álbumes de hojas recolectadas, ¿cierto? Que pueden ustedes recolectar en su jardín, en el patio de la casa, en árboles cercanos que tienen a su hogar. Antes de desarrollar la siguiente actividad, lean el procedimiento que realizarán y plantéense de manera individual una meta personal que les gustaría alcanzar. Luego, como curso, dice aquí, hagan un listado de dificultades que podrían enfrentar durante la actividad, ¿ya? Ahora, en compañía de su profesor o profesora en este caso, salgan al patio del colegio o a una plaza o a un parque cercano a realizar lo siguiente. Y obviamente nosotros lo hubiésemos hecho, ¿cierto?, en la plaza que tenemos ahí cerquita de nuestro colegio. Bien, ¿qué necesitaban? Eran hojas de árboles recolectadas durante la exploración, pero no sacarlas, ¿cierto? Nosotros recolectamos las hojas que ya han caído de los árboles. Papel de diario, un libro grande, hojas blancas de papel, carpeta, tela adhesiva, cámara fotográfica o teléfono celular para tomar fotografías. Esto es opcional, ¿cierto? Precaución. Sean cuidadosos al explorar el entorno, evitando dañar las plantas, que es lo que siempre les digo, ¿cierto? Al término de las actividades, siga las indicaciones de su profesora para eliminar los residuos. Hubiese sido una muy buena actividad, pero yo los invito igual a practicarla en casa. Recolecten, hagan su propio herbario. Veamos los pasos que hay que seguir.
Paso 1 era reunirse en grupo de 3 integrantes, lo que no podemos hacer, pero ustedes en casa hagan un grupo familiar. Seleccionen 6 árboles distintos y dibújenlos. En lo posible, tómenle fotografías, recolecten 1 o 2 hojas de los árboles escogidos, que se encuentren en el suelo y estén en buen estado y llévenselas a la escuela, pero en este caso ustedes las pueden recoger y llevar a casa. Paso 2. De vuelta en su sala de clases, en este caso en su casa, porque de repente igual ustedes hacen caminatas familiares, aprovechen esa instancia para recoger hojitas, ¿ya? Recolectar. Dejen secar las hojas colocándolas entre las hojas del papel de diario, debajo de un libro grande y pesado que actúe como prensa, es decir, que las presione, que las aplaste. Paso 3. Mientras las hojas se secan, averigüen el nombre de los árboles a los que pertenecen las hojas que recolectaron. Pueden consultar libros de botánica o en la biblioteca preguntar a personas que trabajen con plantas. Luego, busquen información sobre las características de cada árbol, la o las zonas de Chile donde crecen y si corresponden a plantas nativas o exóticas. Mira, era muy buena esta actividad. Obviamente la hubiésemos desarrollado en clase. Paso 4. Una vez que las hojas estén secas y que hayan recopilado la información solicitada, sigan las indicaciones de su profesora en este caso y confeccionen su herbario de hojas. Cuando lo terminen, organicen una exposición de sus trabajos. Bella, bella actividad que no podemos realizar. Vuelve a revisar la actividad inicial de la página 172. ¿Por qué piensas que es importante reconocer las plantas nativas de Chile? Buena pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante que reconozcamos cuáles son esas plantas que se han creado acá, que se formaron en nuestra región o en Chile, en nuestro país, que no son introducidas? Elabora en tu cuaderno un cuadro resumen sobre los principales cultivos y plantas nativas de las distintas zonas de Chile. Muy buena actividad también, pero bueno, no la podemos realizar en conjunto, así que es un desafío para que lo hagan en casa. De ahí te invitaban a responder las siguientes preguntas. A. ¿Qué fue lo más fácil de hacer durante la construcción de su herbario de hojas? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo evaluaría su participación y la de sus compañeros en la actividad realizada? ¿Y qué deben mejorar? Bueno, siempre tenemos que tener una autoevaluación del trabajo desarrollado en todo ámbito, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En qué debo mejorar? Pero bueno, aquí no lo podíamos hacer. Y esto sí que está interesante, ¿ya? Si cuentan con un celular con conexión a internet, pídanle a un adulto que los ayude a descargar la aplicación PlanetNet, ¿ya? También pueden ingresar en el código aulas, ¿cierto? En esta página, este código en el sitio web, a través de dicha aplicación, ahí la pueden descargar también, averiguar el nombre de los árboles a los que pertenecen las hojas que recolectaron. Es bien interesante esta aplicación, es muy buena porque incluso le pueden sacar una foto a cualquier flor silvestre o que tengan en la casa y no sepan el nombre, y la aplicación les va a dar el nombre completo, nombre científico y todas las características que tiene esa planta o ese árbol, a partir de la fotografía de una hoja o de su flor. Así que si pueden descargarlas, va a ser bien entretenido, ¿cierto? Cuando salgan por ahí y hay alguna planta o alguna flor que no identifiquen, le sacan la foto en la aplicación y van a descubrir inmediatamente su nombre. ¿Ya? Hay algunas características bien importantes de la planta. Está entretenida, así que a descargar esa aplicación. Está muy buena. Qué bellas flores nativas, ¿cierto? Autóctonas tenemos en nuestro país. Que encontramos colores diversos, a cuidarlas, mis pequeños, a cuidarlas, son bellas, pero debemos cuidarlas mucho. Mira qué lindas. Y llegó el momento de la entretenida pausa activa. Y hoy te invito a mover el cuerpo con estas simpáticas piñitas que te invitan a bailar. Go, 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 shorty. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' skip the party like it's your birthday. Go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' skip the party like it's your birthday. Y ahora vamos a ver el tema 3, que te anunciaba al principio, que nos plantea la pregunta, ¿qué hacer
para cuidar las plantas? ¿Qué debemos hacer para cuidar las plantas? Primero, nos indicaba aquí que nos reuniéramos en pareja y resolver el siguiente esquema. Observen el esquema, ¿ya? Aquí dice que el pasto, ¿cierto?, sirve de alimento al pudú. Y el pudú sirve de alimento, ¿cierto?, a este carnívoro que es el puma. ¿Ya? Este es un herbívoro que se alimenta del pasto, el pudú, ¿cierto? Y el puma se alimenta del pudú, porque él es carnívoro. Imaginen, los invitan a imaginar lo siguiente, que en un lugar determinado solo habitan hierbas, pudúes y pumas. Nada más, ninguna otra especie. Solo hierbas, ¿cierto? Solo pasto, pudúes y pumas. Como los de las imágenes. Y que las hierbas desaparecen a causa de un gran incendio. Mira lo que te están pidiendo imaginar. Interesante, ¿cierto? Solo hay en ese lugar, en ese espacio que les invitan a imaginar, hierbas, pudúes y pumas. ¿Qué pasa si las hierbas desaparecen a causa de un gran incendio? Y aquí te invitan a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera se verían afectados los pudúes con la desaparición de las plantas? Debes responder ahí en el libro, ¿ya? B. ¿Piensan que los pumas también se verían afectados por la desaparición de las plantas? ¿Y por qué? Tienen que dar una razón, porque pueden poner sí, se ven afectados, pero ¿por qué? O no, no se ven afectados, pero ¿por qué? Tienes que dar una razón. C. ¿Podrían los pudúes y los pumas sobrevivir sin las plantas? Expliquen, ¿ya? Y eso lo pueden ahí desarrollar en el mismo libro de ciencias. Las plantas son muy importantes para los animales y otros seres vivos, como ya vimos. Lamentablemente, hay actividades que realiza el ser humano que pueden perjudicar la supervivencia de las plantas y con ello la de los demás seres vivos. Entre estas acciones están tala indiscriminada, es decir, se cortan más árboles de los que se plantan. Peligroso, recuerden que también las plantas nos otorgan oxígeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan del experimento del ratón? Incendios forestales, mis pequeños, que también acaban con toda la vegetación existente alrededor. Y por último, la contaminación del suelo y el agua, que envenena, ¿cierto?, las plantas y finalmente también las afecta y las mata. Comenten, ¿qué medidas pueden llevar a cabo las personas para evitar las situaciones de las imágenes? Porque todo esto es provocado ¿por quién? Siempre decimos la misma respuesta, por el hombre. Todo esto no lo provocan los animales, lo provoca el hombre, ¿cierto? Contamina, es causante de los incendios forestales, tala indiscriminadamente los árboles, ¿cierto? Los corta de manera irracional y muy rápido y no deja generar nuevas plantas. Y en la página número 177 dice, analizo datos sobre incendios forestales. Miren, también decía que se había que reunir en pareja, pero ustedes en casa, ¿cierto?, lo hacen con ayuda de los papás. Deben analizar los datos de esta tabla que aparece aquí y luego responder las preguntas planteadas. También se responden, ¿cierto?, en el libro. Dice, número de incendios forestales en distintas regiones de Chile entre los años 2014 y 2015. Aquí están las regiones de Chile. En la Araucanía, por ejemplo, el número de incendios fueron 267 incendios forestales entre el 2014 y el 2015. Alto número, ¿cierto? Comparado, por ejemplo, con Magallanes, que solo se produjeron 9. Pero debes responder, viendo esta tabla, analizando los datos que la tabla te entrega, debes responder las siguientes preguntas en tu libro. ¿Cuántos incendios se produjeron en la región de la Araucanía entre los años 2014 y 2015 y en la región de O'Higgins? ¿Cuál fue la región más afectada por los incendios forestales y la menos afectada? ¿Cuáles piensan ustedes que podrían ser las causas de los incendios forestales? Aquí te están pidiendo que
tú imagines cuáles son las causas que pueden generar los incendios. Estos dos datos anteriores los puedes extraer fácilmente de la tabla, ¿cierto? Y la última dice, ¿qué acciones de las personas piensan ustedes que podrían prevenir, es decir, evitar los incendios forestales? También estas dos son respuestas personales, ¿cierto? En febrero de 2017, la zona central y sur de Chile se vieron afectadas por numerosos incendios forestales. Con ayuda de un adulto, busca información sobre las consecuencias que tuvo esto para las plantas, los animales y el medio ambiente. Luego, con la información recopilada, elabora una noticia. Puedes pedirle ayuda a tu profesor de lenguaje, que soy yo. Al finalizar, pon tu noticia en la sala de clases. También era un trabajo precioso para haberlo desarrollado, ¿cierto? Es investigación pura. Y ya estamos, ¿cierto?, en la página 178 de tu libro de ciencias y aquí nos plantea la pregunta, ¿cómo podemos cuidar las plantas? Debido a que las plantas son tan importantes en Chile y en otros países, se toman distintas medidas para cuidarlas. Por ejemplo, la reforestación, la conservación de especies y la creación de áreas silvestres protegidas. La reforestación consiste en volver a sembrar o plantar árboles en lugares donde habían sido cortados o talados, o bien donde fueron afectados por incendios forestales, ¿ya? Eso es la reforestación, volver a plantar ciertos árboles en esos lugares donde los cortaron todos o fueron afectados por incendios forestales. La conservación de especies hace referencia a las medidas de protección para cuidar la flora y la fauna nativa, cuya existencia está amenazada. En Chile, dichas medidas son implementadas por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, yo creo que esta sigla les suena mucho, que considera como especies protegidas, por ejemplo, al tamarugo, a la araucaria y al alerce. Las áreas silvestres protegidas son territorios a cargo de CONAF dedicados a la conservación de la naturaleza, como las reservas nacionales y los parques nacionales. Por ejemplo, en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en la región de Tarapacá, se protegen los tamarugos, mientras en el Parque Nacional Conguillío, que tenemos aquí cerquita, ¿cierto?, en nuestra región de la Araucanía, se cuidan las araucarias. Ahí tenemos, ¿cierto?, la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, y ahí se ven algunos tamarugos. Y aquí tenemos una hermosa fotografía, ¿cierto?, del Parque Nacional Conguillío, y observamos ahí algunas araucarias. Propongo medidas que contribuyen al cuidado de las plantas. Bueno, aquí también nos invitaban a reunirnos en grupo y luego compartir oralmente las respuestas con los demás compañeros, pero ustedes deben responder igual a estas preguntas. ¿Qué medidas llevan a cabo para cuidar las plantas de su entorno? ¿Qué hacen ustedes para cuidar las plantas que tienen cerca o que tienen en el jardín o que tienen en el patio o fuera de la calle? ¿Qué otras medidas pueden proponer para el cuidado de las plantas? ¿Qué les ocurre a ustedes que podrían hacer para cuidar esas plantas? ¿De qué manera podrían incentivar el cuidado de las plantas entre sus compañeros y compañeras de otros cursos? ¿Qué más les gustaría saber acerca de las medidas para cuidar las plantas? ¿Por qué piensan que es importante aprenderlo? Como ven, todas estas preguntas son preguntas personales que deben responder, ¿ya? Luego dice, ¿qué opinas acerca de que en Chile se adopten medidas para evitar que los árboles nativos, como el alerce y la araucaria, se extingan? ¿Cuáles propondrías tú? ¿Qué otras cosas ustedes propondrían para proteger estas especies que están en peligro? Luego dice, vuelve a revisar la actividad inicial de la página 176. ¿Qué nuevos argumentos incluirías en tus respuestas personales que estás ahí dando? Y después de las reflexiones de la página 179, viene una pequeña evaluación de procesos, ¿cierto?, que debes responder, que están en la página 180 y la 181. Y con eso, por ahora, ya que se nos acabó el tiempo, ¿cierto?, hemos terminado de trabajar en el libro de ciencias, el cual
me tienes que llevar, ¿cierto? Igual tiene que ser entregado el día 15 de diciembre, martes 15 de diciembre. Gracias, chaito, besitos para todos, los quiero un montón y nos vemos la próxima clase del día lunes.